Vi la confesión sacramental, que hay tan dulce en el pecado. Como profesor universitario, en algunas ocasiones recomiendo a mis alumnos que lean las Confesiones de San Agustín. El libro tiene un atractivo casi universal. Incluso los lectores más incrédulos y mundanos se sienten cautivados por el brillante estilo de Agustín, o por lo menos por sus sugestivos recuerdos de una juventud desperdiciada. En ciertos casos, el libro del santo se lee especialmente porque sus pecados fueron escandalosos. Un cuidadoso análisis personal de las confesiones de Agustín puede ser enormemente útil a aquellos de nosotros que estamos preparando nuestra propia confesión sacramental. 39. Hay un pasaje, no obstante, que sorprende incluso a los lectores piadosos. Realmente, es más que un pasaje. Agustín emplea 7 capítulos para describir el breve momento que vivió una noche cuando tenía 16 años. Qué sobrecogedora aventura pudo ocupar una mente tan espléndida hasta ese punto. Agustín y sus amigos robaron unas pocas peras del huerto de su vecino. Los lectores encontrarán esto desconcertante. Agustín pasó muchos años de su vida entregado a los pecados de la carne, tuvo amantes, tuvo un hijo fuera del matrimonio. Y con no menos ardor se entregó a los pecados del espíritu, siguió a espiritualidades exóticas más allá de las zonas de la herejía y la apostasía, abandonó las enseñanzas cristianas y dejó su alma al cuidado de un gurú no cristiano. Muchas y muy grandes fueron sus transgresiones. Pero a ningún pecado somete a un análisis tan riguroso como el insignificante robo de peras cuando tenía 16 años. Una y otra vez Agustín se pregunta por qué cometió aquel pecado. No es que estuviera hambriento, de hecho, no lo estaba. No es que fuera tentado por unas peras excepcionales, realmente eran peores que las que tenía en su casa. Tampoco era el momento de tomar un tentempié. Agustín y sus amigos ni siquiera se comieron la fruta robada, la arrojaron a los cerdos. Entonces, ¿por qué pecó? Agustín se plantea incansablemente la cuestión y rechaza incansablemente una respuesta tras otra. Por fin, se pregunta si, quizá, disfrutaba haciendo el mal por el mal. Pero también esto lo descarta como una insensatez. Nadie, dice, comete un pecado porque sí. Nadie elige el mal por el mal. La gente no peca por el mal, sino por algo bueno. Válgame Dios. Esta es la parte que escandaliza a algunos cristianos. ¿Cómo puede decir que los pecadores no optan por el mal cuando pecan? Agustín responde que los seres humanos solamente pueden desear las cosas buenas. Deseamos lo que es grato al paladar, lo que es cómodo, lo que nos hace más libres, lo que elimina las dificultades de nuestra vida. Además, todas las cosas que deseamos son buenas porque Dios las ha creado así. Y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Gen 1, 31. Todas las cosas del mundo participan de algún modo en la gloria de Dios. Cada obra de arte lleva el sello distintivo del artista, y por tanto, cada criatura es una manifestación de un sacramento natural del Creador. Y esa muestra de la gloria divina es lo que hace que nos resulten tan atractivas las cosas de este mundo. ¿Qué es, pues, lo que el deseo toma por algo bueno y lo transforma en un pecado? Agustín lo expresa maravillosamente: franqueamos nuestras puertas al pecado cuando, con una desviación incontrolada hacia los bienes ínfimos, hacemos dejación de los bienes superiores y soberanos, de ti, Señor Dios nuestro, de tu verdad y de tu ley. Y continúa: todas esas cosas inferiores tienen su encanto, pero no en pie de igualdad con mi Dios, creador de todas las cosas, porque en él se recrea el justo y constituye las delicias de los rectos de corazón. Agustín llega a la conclusión de que robó las peras por disfrutar de la compañía de sus amigos y por las risas que compartían. La amistad, la camaradería y las risas eran todas cosas buenas, dones de Dios, y deseables. Pero los muchachos se comportaron erróneamente cuando colocaron el deseo de aquellas cosas por delante del deseo de agradar y obedecer al Señor Dios. También nosotros pecamos, no porque deseemos lo que es malo, sino porque deseamos lo que no es lo bastante bueno. Entregamos nuestros corazones, nuestros cuerpos y nuestras almas a baratijas y a sensaciones pasajeras cuando, al contrario, deberíamos ir hacia la cumbre de todos los placeres, al Creador eterno de todo el gozo. Al fijar la atención en los dones de Dios, volvemos la espalda al que nos los concede. Un orden nuevo, trastocado. El problema, pues, no es que encontremos atractivas a las criaturas, sino que las encontremos más atractivas que a Dios. El problema, en palabras de Agustín, es nuestra desviación incontrolada por las cosas,
por el placer, y por la gloria terrenal. Este fue el problema de Adán y Eva. El árbol prohibido del Edén como el fruto del huerto del vecino de Agustín no era malo. En realidad, el árbol del conocimiento del bien y del mal era bueno en todos los sentidos. Eva vio inmediatamente, que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él sabiduría. Gen 3, 6. El árbol tenía todas aquellas buenas cualidades naturales porque Dios lo había hecho así. Parecía bueno, y haría el bien, dando la sabiduría a la persona que comiera de él. Pero Dios había mandado a la primera pareja que sacrificara todos aquellos grandes bienes por un bien más alto, un bien sobrenatural. Y en esto fallaron, por miedo a la serpiente, por soberbia, por temor a sufrir una pérdida. HB 2, 14-15. El fruto no era lo malo, pero lo fue la desobediencia. No es malo desear la sabiduría, o sentir un anhelo por las manzanas maduras, pero es malo perseguir esas cosas en la dirección que nos aleja de Dios. Adán y Eva lo hicieron. Reordenaron sus prioridades, de modo que sus deseos apremiantes seguridad, autoconservación, sabiduría y placeres sensuales quedaran satisfechos, mientras que los bienes más altos como la fe, la esperanza y el amor quedaran anulados. No eligieron directamente lo malo. Eligieron los bienes menores. Eligieron unos bienes que en aquel momento parecían más reales. La autoconservación y el hambre son instintos animales profundamente arraigados para los que el cuerpo tiene unas intensas respuestas físicas, pero no existen unos instintos físicos semejantes para la fe, la esperanza y la caridad. No hay glándula, órgano ni hormona que nos presione para elegir a Dios sobre todas las cosas. Lo que Dios pedía a Adán y Eva era un profundo acto de la voluntad, unir su voluntad a la voluntad de Dios, sacrificando así los deseos más bajos de sus cuerpos y de sus almas, de sus corazones y de sus mentes. Esta elección tuvo consecuencias a largo término. Sus necesidades creaban nuevas necesidades, ocultarse, justificarse y cubrir su desnudez. Adán y Eva dieron primacía a sus deseos más bajos, y ahora, sus deseos más bajos tomaron el poder. Mientras que previamente habían estado, desnudos sin avergonzarse, ahora su desnudez provocó sentimientos desordenados en ambos, y creyeron necesario cubrirse con prendas tejidas con hojas. Donde Adán había cultivado y mantenido el jardín sin esfuerzo aparente, ahora se encontraba trabajando duramente y con sudor. Nuestros primeros padres trastocaron la jerarquía divinamente establecida para la persona y la raza humana. Ahora, en lugar de que nuestras almas gobiernen nuestros cuerpos y sus anhelos y apetitos, placeres y temores están gobernando nuestras almas. San Pablo llama a esto la rebelión de la carne contra el espíritu, Gal 5, 16-17, F2, 3, CCN 2515. Los teólogos lo llaman concupiscencia, un término que se refiere a deseos o apetitos humanos que permanecen desordenados debido a las consecuencias temporales del pecado original. La concupiscencia es, por definición, irrazonable. Nuestro caótico instinto se ha rebelado contra el orden de la razón. 40. En sí misma, la concupiscencia no es pecado, pero es el resultado del pecado original y la causa de nuestros pecados actuales. Es una inclinación innata al pecado, pero no es una transgresión personal. La concupiscencia no nos hace culpables, pero sí vulnerables a la tentación y positivamente propensos al pecado. Malas consecuencias. Como por la desobediencia de un solo hombre muchos resultaron pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos quedarán justificados. Rom 5, 19. Así como Adán apagó la vida divina en su alma y en la de sus descendientes, así Cristo vino a restaurar esa vida divina y a capacitarnos para compartirla. La mayoría de nosotros hemos recibido la vida divina, siendo niños, a través del sacramento del bautismo. El bautismo borra la mancha del pecado original, pero la concupiscencia permanece en nosotros. Nuestros instintos y nuestras pasiones, aunque son buenos en sí mismos, están fuera de un orden correcto, y eso no es bueno. La concupiscencia es el instinto de perpetuación y nos empuja hacia abajo. Encontramos atractivas a las criaturas porque Dios las hizo así, como ejemplos de su gloria, para impulsarnos a darle gracias, alabarle y amarle más. Pero tendemos a tomar a esas criaturas creadas y hacer de ellas el objeto último de nuestro deseo, sea una esposa, un amigo, el chocolate, el alcohol, los libros o los coches. Cuanto más cedamos a nuestros deseos acuciantes, más se apoderarán de nosotros, y más crecerá nuestra necesidad de ellos.
Cuanto más necesitemos de esos bienes creados, menos sentiremos la necesidad de Dios, a pesar de que Él nos ha dado los bienes del mundo. La concupiscencia nos hace vulnerables, débiles ante la tentación. Este mundo nos tienta a través de nuestra concupiscencia. No quiere decir que somos culpables si surgen en nosotros malos pensamientos. Solo cuando consentimos albergarlos, cometemos un pecado en nuestro interior y, a menos que nos arrepintamos rápidamente, muy pronto lo cometeremos en el exterior. Con objeto de vencer los efectos de la concupiscencia, primero hemos de conocer lo que son. La tradición nombra 3. 1. Nuestra mente está oscurecida. Nuestra facultad de razonar depende de nuestras glándulas y de nuestras vísceras. Solamente con la gracia de Dios, la verdad revelada y nuestro propio esfuerzo, podemos considerar sometidos los impulsos de nuestra carne. 2. Nuestros deseos están debilitados. La voluntad solo debe desear el bien, pero la voluntad actúa según los datos que le proporciona el intelecto, que ahora funciona en medio de la oscuridad. Frecuentemente, nuestra voluntad está mal orientada, no se dirige hacia Dios como su fin último, sino a las criaturas como su fin próximo. La voluntad elige todavía cosas buenas, elige los bienes más bajos, bienes aparentes. Nadie elige el mal por el mal, incluso la persona que opta por el suicidio o el asesinato. Hitler pensaba hacer el bien cuando libraba al mundo de los judíos, los gitanos y los sacerdotes católicos. De este modo se tuerce la naturaleza humana cuando damos rienda suelta a la concupiscencia. 3. Nuestros apetitos están desordenados. Nuestros deseos de alimento, sueño, intimidad sexual son buenos en sí mismos cuando están ordenados según Dios, como fueron creados. Pero a causa de la concupiscencia se convierten en desordenados, y así, nuestros cuerpos tienden a arrastrarnos a la gula, a la pereza, a la lujuria y a otros pecados habituales. Ahora podemos ver los estragos de la concupiscencia, el intelecto está oscurecido y no puede alimentar a la voluntad. Así la voluntad está cada vez más debilitada. Y al final, los deseos de la carne llegan a ser desordenados porque el alma ya no gobierna al cuerpo como debiera. Castigados por el placer. Ahora entenderemos mejor la queja de San Pablo: pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Rom 7, 24. Como Pablo, deberíamos estar seguros también de que nuestra liberación procede de Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, hemos de aprender a discernir la llamada de Cristo al arrepentimiento en nuestra vida diaria, porque esos son los momentos señalados para nuestra liberación. 41. Para nosotros, el pecado empieza con nuestros deseos desordenados. Primero somos tentados por un anhelo de algo que no tenemos. Nuestra primera etapa obligada, entonces, es la de resistir la tentación, rechazar el deseo y alejarnos de la situación que está alterándonos. Si fallamos en esto y pecamos, tenemos una obligación más grave y más difícil, porque nos hemos colocado en un peligro mayor. Debemos arrepentirnos de dicho pecado, confesarlo y hacer penitencia por él. Pero, ¿qué pasa si no nos arrepentimos? ¿Qué pasa si volvemos por otra ronda de placeres prohibidos? Una vez que fallamos en el cumplimiento de nuestra segunda etapa obligada, nos enfrentamos al castigo de Dios. No obstante, incluso esto no es lo que cabría esperar. Generalmente, Dios no castiga a los pecadores enviando un rayo desde un cielo soleado. El peor castigo que podemos recibir es la atracción que el pecado ejerce sobre nosotros. Cuando las personas optan por un placer prohibido, el castigo por el pecado se convierte en el placer que experimentan ilícitamente, porque una vez que lo han disfrutado, quieren más. Si Dios nos abandona a nuestros placeres ilícitos, descubriremos que ya no podemos resistirnos a ellos. Antes de que nos demos cuenta, estamos enganchados. Nos hemos hecho dependientes, dependientes o adictos. Una vez que estamos enganchados a un pecado, alteramos el orden de nuestros valores. El mal se convierte en nuestro bien más acuciante, en nuestro anhelo más intenso, lo que es realmente bueno aparece como un mal, porque nos amenaza con impedir la satisfacción de nuestros deseos ilícitos. En este punto, el arrepentimiento se convierte en algo casi imposible, pues el arrepentimiento es, por definición, un rechazo del mal y una vuelta hacia el bien, pero, de momento, el pecador ha redefinido por completo el bien y el mal. De tales pecadores, dijo Isaías, hay de los que llaman al mal bien, y al bien mal. Is 5, 20.
La concupiscencia desbocada es el castigo de Dios para el pecador impenitente, y es un castigo que se adecua al delito. Cuando la gente persiste en su elección de los bienes más bajos, Dios acaba por suprimir sus restricciones. En el primer capítulo de su carta a los romanos, San Pablo explica que, Dios entregó, a los paganos, a las apetencias de su corazón, a la impureza, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Rom 24-25. Dios los entregó a pasiones deshonrosas, 1, 26, y los entregó a su impropia conducta, Rom 1, 28. Al castigar a las personas, Dios respeta su libertad y las abandona, a la lujuria, a las pasiones y a la conducta que ellas mismas han escogido. Pero cuando Dios que les ha dado la vida las abandona, pueden estar de otro modo que no sea muertas. Lo repito, el placer de pecar es el primer castigo por el pecado. Esto resulta ser una sorpresa para la mayoría de la gente. Pensamos en el castigo divino como una vendetta con la que Dios ajusta las cuentas al pecador. Sin embargo, el peor castigo temporal que Dios puede imponer es el apego a los pecados elegidos libremente. Los borrachos, por ejemplo, no empiezan como borrachos. Empiezan por embriagarse una vez, luego otra, luego otra. Es decir, si deseamos alcohol y no moderamos ese deseo, nos encontraremos ebrios, y la borrachera es el castigo por el pecado de beber inmoderadamente. Llegados a ese punto, comprendemos que hemos fallado en nuestro deber inicial de resistir la tentación. Entonces hemos de arrepentirnos, confesarnos y cumplir la penitencia. Pero si no nos arrepentimos y, en lugar de ello, volvemos a emborracharnos, sentiremos en nuestra alma el peso de ese bien ilícito que nos arrastra hacia abajo, más lejos de Dios. Eso es lo que sucede cuando la inteligencia está oscurecida y la voluntad debilitada. Entonces nos vemos casi incapaces de arrepentirnos, excepto en el caso de una intervención divina, un coche destrozado, el abandono de la propia familia, la expulsión de nuestra casa, la pérdida de un trabajo. Cuando se produce el desastre, el pecador suele pensar que Dios se ha dado cuenta y empieza a castigarle. Pero no se trata de la ira divina, se trata de la misericordia divina, que salva al pecador de un destino peor y definitivo. Lo que entonces vemos como castigo, como cólera, es en realidad el destello de una luz brillante y repentina que Dios envía para iluminar al alma oscurecida por la concupiscencia y el pecado. La cólera, metáfora, y realidad. Es importante llegar a entender adecuadamente los castigos de Dios. El Antiguo Testamento habla de la ira, o la cólera, de Dios hasta 168 veces. Pero podemos decir con convicción que Dios no monta en cólera. No nos castiga en medio de su ira. Dios es eterno e inmutable, no está a merced de los movimientos que experimentamos los seres humanos en nuestras emociones y pasiones. Cuando la Biblia habla de la cólera de Dios, está hablando metafóricamente, como suele hacerlo. Pensemos, por ejemplo, en la referencia del salmista a la mano derecha de Dios y a su santo brazo, Salmo 98, 1. Eso no significa que Dios tenga miembros y extremidades, ni tampoco que tenga emociones y pasiones. Santo Tomás de Aquino explica. Cuando la Escritura habla del brazo de Dios, el sentido literal no es que Dios tenga tal miembro, sino únicamente lo que simboliza ese miembro, es decir, el poder operativo, Summa Theologicae, 1 y 10 ad 3m, 42. ¿Qué representa la metáfora? La ira es una palabra que indica relación. Si estamos irritados, tiene que existir el objeto de nuestra ira, alguien con quien estamos enfadados. Puesto que no podemos referirnos correctamente a ira como algo en la Trinidad porque Dios inmutable no tiene una ira eterna, no podemos hablar de una relación eterna de Dios, hemos de hablar de una relación temporal entre Dios y el hombre. Santo Tomás lo aclara, tal y como entre nosotros es habitual que un hombre colérico castigue, así el castigo se convierte en una expresión de ira. De ahí, que el castigo mismo se signifique con la palabra ira, cuando la ira se atribuye a Dios. Pero, la ira nunca se atribuye a Dios correctamente, pues en su significado primordial incluye la pasión, Summa Theologicae, 7 y 11, c. La cólera divina, la ira y el castigo son términos que nos pueden ayudar a comprender los hechos por medio de los cuales Dios hace justicia y restaura el orden en nuestra vida, en nuestra historia. Y no son la furia de un juez de la horca, son, más bien, el instrumento de su misericordia y de su bondad.
Los castigos de Dios son como los de un padre amoroso, o como el cayado del pastor que nos dirige por los caminos apropiados. Son correctivos, restauradores, redentores y medicinales. Según San Pablo, la bondad de Dios te estimula a la penitencia, Rom 2, 4. La verdad y sus consecuencias. La cólera de Dios se ha definido como, los mayores desastres y golpes que pueden herir a las personas como consecuencia del pecado, como castigo ligado al pecado porque Dios lo ha deseado así, 43. San Pablo dice: sabemos que el juicio de Dios es conforme a verdad contra los que hacen cosas semejantes, es decir, los que pecan, Rom 2, 2. Frecuentemente, Dios castiga de un modo inesperado, pero sus castigos nunca son vengativos ni arbitrarios, son las consecuencias inevitables de nuestras elecciones libres. Ciertamente, sus castigos, incluso el eterno y definitivo del infierno, son la defensa de la libertad humana y la seguridad del amor divino, porque no cabe coacción en el amor. Debemos ser libres para elegir el amor de Dios o trágicamente, definitivamente para rechazarlo. Si no contamos con la opción de elegir el pecado y el infierno, no tendríamos libertad para elegir y amar a Dios. Si Dios no nos permitiera decirle no, nuestro sí sería inútil, la respuesta programada de una máquina. Hemos de enfrentarnos al hecho de que cuando pecamos y optamos por algo en lugar de optar por Dios, tenemos lo que hemos elegido. Desgraciadamente, siempre habrá una lucha, pues hemos de hacer nuestra elección empleando unas facultades debilitadas por la concupiscencia. La concupiscencia nos arrastra en una sola dirección, hacia abajo, lejos de Dios. Además, su ley de la gravedad desarrolladora, domina nuestro cuerpo y nuestra alma. Podemos empezar a vencer nuestra concupiscencia a través del dominio y renuncia de nosotros mismos. En realidad, lo debemos hacer así, pero incluso eso no es bastante. Necesitamos la ayuda de lo que solamente Dios puede dar, la gracia que otorga libremente en el sacramento de la penitencia. La gracia es eficaz por su poder divino y creador, crea de nuevo el corazón que el pecado ha desordenado, desfigurado y hecho caer en desgracia.